Bienvenidos una vez más a este canal donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo, analizamos las relaciones más comentadas y, por supuesto, no nos perdemos ni un solo detalle de la vida de nuestros famosos favoritos. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema candente, uno que ha generado ríos de tinta y debates interminables en las redes sociales. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos hizo soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor, al menos por un tiempo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el romance que parecía sacado de una telenovela turca no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperábamos? ¿Qué tipo de fracaso enfrentaron estos dos titanes de la televisión turca? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la ruptura más comentada del momento. Vamos a analizar los rumores, las indirectas, las declaraciones y, por supuesto, a intentar entender qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y estén listos para un viaje lleno de drama, especulaciones y mucha información. Antes de que empecemos, ya saben, por favor, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre las estrellas de Turquía y de todo el mundo. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, como decimos por aquí. Para los que no están tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Eran la pareja perfecta, la que todos queríamos que terminara junta en la vida real. Y para nuestra alegría, el deseo se hizo realidad. Empezaron a salir, a mostrarse juntos, a compartir fotos y vídeos. Era el sueño hecho realidad. Asterisco asterisco el auge de un romance televisivo y su traslado a la vida real asterisco asterisco. La serie Love is in the Air no solo conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, era una mezcla perfecta de comedia romántica, drama y pasión. La tensión sexual, la complicidad y el cariño que emanaban de la pareja protagonista eran innegables, y los fans no tardaron en desear que esa conexión se trasladara a la vida real. Y así fue. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular poco después del inicio de la serie. Las fotos y vídeos que compartían en redes sociales, los comentarios cariñosos y las miradas cómplices que se dedicaban en eventos públicos, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Este romance, que nació en el set de grabación, se convirtió en un fenómeno mediático. La pareja era constantemente fotografiada, sus movimientos eran seguidos de cerca por la prensa y los fans, y cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Los viajes románticos a lugares exóticos, las citas en restaurantes de lujo y las muestras de cariño públicas, alimentaban la ilusión de los seguidores y consolidaban la imagen de una pareja perfecta. Asterisco asterisco la perfección aparente, momentos de felicidad y planes de futuro asterisco asterisco. Durante un tiempo, Hande y Kerem parecían vivir un cuento de hadas. Compartían momentos de felicidad que documentaban a través de fotos y vídeos que subían a sus redes sociales. Su conexión era palpable y su amor se reflejaba en cada una de sus interacciones. No dudaron en hablar de planes de futuro. Se especulaba sobre la posibilidad de formar una familia y consolidar su relación. La idea de verlos juntos para siempre llenaba de alegría a sus fans, que soñaban con una boda de ensueño y una vida juntos. Todo parecía perfecto y la felicidad se respiraba en el aire. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Y lamentablemente la relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores y generando una ola de especulaciones y rumores. Asterisco asterisco el comienzo de la incertidumbre, rumores, especulaciones y la búsqueda de la verdad asterisco asterisco. La ruptura de Hande y Kerem tomó por sorpresa a muchos. La noticia se propagó rápidamente y las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta había decidido separarse?
La verdad, como suele suceder en estos casos, era difícil de encontrar. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora. Los medios turcos, ávidos por obtener información, se lanzaron a investigar las causas de la ruptura y los fans, desesperados por entender lo que había sucedido, analizaban cada detalle de las publicaciones en redes sociales y las declaraciones de amigos y familiares. Entre las posibles causas que se barajaron, hubo varias que destacaron. Agendas apretadas y falta de tiempo. Ambos actores se encontraban en el punto álgido de sus carreras. Hande, con proyectos en ascenso, y Kerem, consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca, tenían agendas muy demandantes. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pudieron haber afectado la relación, erosionando la cercanía y complicando la comunicación. Diferencias de personalidad y estilo de vida. Aunque en la pantalla parecían complementarse a la perfección, se especuló sobre posibles diferencias en sus personalidades y estilos de vida. Algunos medios turcos sugirieron que Hande, más reservada y enfocada en su carrera, podría haber tenido dificultades para adaptarse a la vida social y a la exposición mediática que Kerem disfruta. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy abierto con los medios, extrovertido y sociable. Esta diferencia, según los rumores, pudo haber generado fricciones en la pareja. Infidelidad. La infidelidad fue un tema recurrente en las especulaciones. Aunque no hubo pruebas concretas, algunos medios insinuaron la posibilidad de que alguna de las partes hubiera sido infiel. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones fue confirmada y todo quedó en el terreno de las especulaciones, alimentando el morbo y la curiosidad de los fans. El silencio como respuesta, la estrategia de Hande y Kerem. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, tanto Hande como Kerem optaron por el silencio. Ninguno de los dos emitió declaraciones oficiales ni habló públicamente de los motivos que llevaron al fin de su relación. Esta estrategia, aunque comprensible dada la delicadeza de la situación, solo alimentó la curiosidad y la especulación de los fans y de los medios de comunicación. El silencio es una estrategia común en el mundo del espectáculo. Permite a las celebridades mantener el control sobre su imagen pública y evitar la escalada de rumores y controversias. En el caso de Hande y Kerem, el silencio les permitió proteger su privacidad y evitar que su ruptura se convirtiera en un circo mediático. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de respeto hacia la relación y hacia el otro. Otros como una falta de transparencia y una forma de evadir la responsabilidad. Lo cierto es que en este caso, el silencio solo generó más preguntas y más especulaciones. Después de la tormenta, nuevos caminos, nuevas oportunidades. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Cada uno continuó con su carrera profesional, buscando nuevos proyectos y oportunidades. Hande Erçel, con una imagen renovada y más fuerte que nunca, protagonizó nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su belleza, talento y carisma la han convertido en un icono de la moda y en una figura muy solicitada por las marcas más importantes. Kerem Bürsin, por su parte, también siguió trabajando en proyectos actorales y se mantuvo activo en eventos sociales. Su carisma, su profesionalismo y su compromiso con causas sociales lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. La ruptura no frenó sus carreras, al contrario, les impulsó a seguir creciendo y a demostrar su talento y su valía. Ambos han demostrado ser profesionales comprometidos y personas con una gran capacidad de resiliencia. El fracaso de un romance, ¿qué implica realmente? El título de este vídeo, El fracaso de Hande y Kerem, puede sonar dramático, pero es importante entender el significado de esa palabra en este contexto. No se trata de un fracaso en el sentido negativo, no se trata de que la relación de Hande y Kerem fuera un error. Se trata de que, a pesar de su amor y de su química, no lograron superar los desafíos que impone la vida pública, las presiones del trabajo y las expectativas de los demás. Las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente vulnerables. La presión mediática, las agendas apretadas, las tentaciones y la falta de privacidad son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. Además, las parejas de celebridades a menudo se enfrentan a las expectativas de los fans y del público, que idealizan las relaciones y esperan finales de cuento de hadas.
En este caso, el fracaso no es más que la constatación de que a veces el amor no es suficiente. A pesar de su química, de su conexión y de sus sentimientos, Hande y Kerem no lograron superar los obstáculos que se interpusieron en su camino. Análisis de los factores clave en la ruptura. Para comprender mejor la ruptura de Hande y Kerem, es necesario analizar los factores clave que pudieron haber influido en su decisión. La presión mediática. La constante exposición mediática, el escrutinio de los medios y la atención de los fans pueden ser abrumadores para cualquier pareja. La presión para mantener una imagen perfecta, la invasión de la privacidad y la especulación constante pueden generar estrés y tensión en la relación. Las agendas apretadas. Los rodajes, los viajes, los eventos sociales y las campañas publicitarias dejan poco tiempo libre para las relaciones. La distancia, el cansancio y la falta de comunicación pueden erosionar la cercanía y debilitar los lazos emocionales. Las diferencias de personalidad. Aunque en un principio las diferencias pueden resultar atractivas, a largo plazo pueden generar conflictos y fricciones. Las diferentes perspectivas sobre la vida, los diferentes estilos de comunicación y los diferentes valores pueden crear tensiones en la relación. Las expectativas del público. Los fans y el público en general a menudo idealizan las relaciones de las celebridades. Esperan finales de cuento de hadas, y cuando la realidad no coincide con sus expectativas, pueden sentirse decepcionados. Esta presión puede afectar la dinámica de la pareja y generar conflictos. Conclusiones y reflexiones finales. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas, las tentaciones y la falta de privacidad son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. La verdad sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem es algo que solo ellos saben. Pero a juzgar por las circunstancias, es muy probable que la combinación de agendas apretadas, presiones mediáticas y posibles diferencias personales hayan sido los factores determinantes. Lo que sí es evidente es que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia del entretenimiento turco. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas como nosotros, con sus aciertos y sus errores. Y aunque nos encante analizar y especular sobre sus vidas, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. El fracaso en su relación no disminuye el talento, la belleza y el carisma de Hande y Kerem. Al contrario, les ha permitido crecer, aprender y seguir adelante. Preguntas y reflexiones para la comunidad. ¿Creen que la presión mediática y las agendas apretadas fueron los factores más importantes en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la diferencia de personalidades pudo haber influido en su decisión? ¿Consideran que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Hande y Kerem sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Qué opinan sobre la estrategia de silencio que eligieron Hande y Kerem? ¿Fue la mejor opción? Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre la situación de Hande y Kerem. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Creen que hubo algo más detrás de la ruptura de lo que se dice? Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, siempre hay algo más que ver en el mundo del espectáculo. Chao, chao.